de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenos días, aquí estamos otra vez, Gis Beleni. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Y vamos a... Bueno, estamos con ustedes para continuar con nuestro programa acerca de la Divina Voluntad. Así es. Sí, y así como habíamos, pues la semana pasada habíamos terminado como con un ciclo. Y habíamos dicho que para estrenar esta nueva modalidad de nuevo formato de difusión, que ahora es visual también, entonces queríamos hacer un pequeño resumen de todo lo que contiene esta doctrina de la Divina Voluntad, ¿sí? ¿Qué te parece, Gis? Pues me parece muy bien, ¿no? Aparte es una oportunidad para todos nosotros de repasar. De poder repasar, ¿no? Repasar y la verdad es que siempre Jesús nos comparte algo nuevo, ¿no? Así es, totalmente nuevo. Y vamos a hacer un pequeño resumen para irnos centrando en esto de la Divina Voluntad. Todos conocemos la historia de nuestra religión. Esta historia empieza desde Adán, pero no nos vamos a ir tan lejos, ¿verdad? No. O sea, Adán, todo lo que pasa en los patriarcas, los antidiluvianos, y luego viene toda la historia del pueblo judío, prácticamente, ¿no? Que es donde Dios empieza a revelar, donde Dios empieza a dar toda una serie de normas para irnos acercando poco a poco a Él. Y todo esto que en su tiempo fue muy bueno, fue prácticamente lo que Dios quería del ser humano y con lo que el hombre se podría haber santificado. Llega un momento en que esto llega a ser como obsoleto. Bueno, no obsoleto, sino hay algo más, ¿sí? Claro. O sea, todo se cumple en Jesús y a partir de Jesús es cuando empezamos realmente nuestra iglesia así como la conocemos en la actualidad. Durante el tiempo de los judíos pues hubo muchos símbolos, o sea, símbolos que semejaban en alguna manera lo que debía venir, pero que eran necesarios para la salvación y para la santificación de aquellas personas, ¿no? Dentro de todo lo que tenían ellos, ¿qué era lo más importante? Pues la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés, o sea, esa ley que Dios da, que se la da a Moisés, y es ya una voluntad de Dios ordenada, o sea, les dice, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que no tienen que hacer para lograr santificarse. Así continúan, los profetas van dando lineamientos de cómo comportarse a través de la historia del pueblo, hasta que por fin llega Jesús. Llega Jesús y hay algo muy curioso. Jesús llega y dice palabras como estas: habéis oído que se dijo, ¿sí?, a vuestros mayores, no matarás, y que quien matare será condenado a muerte en juicio. Yo os digo más, o sea, viene y cambia un poco, le agrega algo a ese mandamiento. También dijo, habéis oído que se dijo a vuestros mayores, no cometerás adulterio. Se estaba refiriendo al acto. Pero Jesús agrega algo más y es al pensamiento, ya no nada más al acto, sino al pensamiento. Después se ha dicho que cualquiera que despidiere a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que cualquiera que despidiere a su mujer, si no es por causa de adulterio, la expone a ser adúltera. Y el que se casare con la repudiada es asimismo adúltero. Aquí ya no es un agregar, no sé si te fijas, y no es
modificar totalmente este precepto, esta ley que había del libelo de repudio y que había sido autorizada por Dios, que le había dicho a Moisés que lo podía hacer. Sin embargo, Jesús modifica. Uh-huh. También dijo: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso también llega y lo cambia, y ahora es no hay esta ley, sino ahora es el perdón. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino, por ejemplo, él pone que al que te quiere robar, al que te quiere quitar algo, no solamente le des lo que te pide, sino que todavía le des más, ¿no? Eso está medio difícil, ¿no? Sí, no solo se trata de restituir, ¿no? Sino dar el extra, ¿no? No, o sea, el hecho de que si alguien llega un ladrón y te quiere robar el celular, se lo das, y luego cuando ya él se vaya corriendo, sales tú corriendo atrás de él y le dices: oiga, se le olvidó la computadora. Pues sí. Digo, pero así lo dice, ¿no? Uh-huh. Dice ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo que no hagáis resistencia al agravio. Antes, si alguno te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera armarte pleito para quitarte la túnica, alárgale también la capa. Y a quien te forzare a ir cargando 1000 pasos, ve con él otros 2000. Al que te pide, dale, y no tuerzas el rostro al que te pretenda de a ti algún préstamo. Como muchos se esconden. Así es. Dice, para hacer un favor, ¿no? Para hacer un favor. Pues sí, Son frases que en realidad vienen y modifican la parte antigua, ¿no? Y vienen a transformar al mundo. Así es. Y este giro hacia una humanidad, ¿no? Hacia seres humanos más bondadosos, uh-huh, menos rencorosos, menos agresivos, ¿no? Como más pasivos o más en paz, ¿no? Esa es la palabra. Transforma totalmente al mundo, ¿no? Y es también, por ejemplo, el día de hoy es la dinámica que se da entre los distintos pueblos, entre los distintos credos, ¿no? Donde los católicos, algunos cristianos, ¿no? Principalmente ortodoxos católicos, manejamos, digamos, estos preceptos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Es muy común ver que constantemente se mofan de los católicos, se mofan de Jesús, se mofan en este afán como de ridiculizar o desacreditar la iglesia. Ejemplos hay miles, ¿no? Y nosotros siempre mantenemos una postura pasiva, ¿no? Los vemos en los musulmanes. No hay modo de que uno haga alguna broma bien intencionada o malintencionada, como sea, de cualquiera de sus leyes o de su organización o de su religión, porque al día siguiente te están matando, ¿no? Eso es pena de muerte. Y bueno, esto es poniendo un ejemplo, ¿no? Cómo marca también la diferencia del comportarnos en el relacionarnos con el mundo y cómo transforma el mismo mundo, ¿no? Jesús es el precursor de los derechos humanos, ¿no? Del defensor bueno, no nos metamos. No, el defensor, ¿no? De los verdaderos derechos humanos vienen de Jesús. Así es. Y estas cuestiones que son de locos, ¿no? O sea, cómo alguien te va a venir a agredir y te sigues poniendo, ¿no? Para que te agreda. Así es. Sin embargo, o sea, todo va encaminado a esa transformación del ser humano. Claro. Una transformación que ya no va dirigida nada más por la ley, por lo tienes que hacer, sino va dirigida hacia el amor. Y esa es otra de las cosas que él dijo: habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y él viene y lo modifica y dice, amarás aún a tu enemigo, ¿no? Dice que de extraordinario tiene, ¿no? Amar a quien te ama. Así es. Sí, hasta los, ¿cómo? No sé la palabra que utiliza, hasta los asesinos, ¿no? Hasta los publicanos, una cuestión. Los publicanos lo hacen, ¿no? los gentiles. Sí, claro. Así que bueno, pues el chiste, lo que quiero dar a entender es que Jesús viene y viene a modificar toda esta
estructura religiosa que había. Y viene no solo a modificarla para hacer otra, sino para perfeccionarla, ¿no? Para irnos llevando cada vez más arriba e irnos acercando más a Él, a la imitación de Él, que creo que ese es el punto central. Claro. Hay otra en que una frase muy usada dentro de las homilías de los sacerdotes en misa, pero que difícilmente yo creo que la hemos podido comprender, la hemos podido profundizar. Sed pues vosotros perfectos, ¿sí? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y uno se pregunta y dice uno, caray. ¿Y cómo es el Padre Celestial? ¿Y cómo es el Padre Celestial? ¿Y cómo podrá ser posible que lleguemos a una perfección de este tipo, ¿no? Así que, bueno, esto es nada más como un planteamiento. Ahora, si tomamos esta base que Jesús viene a modificar, viene a quitar algunas reglas y a poner otras, y a perfeccionarlas, vamos a poder entender una lectura de Luisa, en donde tenemos que, la quiero poner ahorita al principio, para darnos cuenta después de quién es Luisa y de por qué todos los escritos de Luisa. Claro. Entonces, dice Jesús, cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero a pesar de abolirlas, no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás. Pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra. Ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por eso todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. Todos los sacrificios que la ley marcaba, el sacrificio del animal, para expiar los pecados, quedaba prácticamente abolida. Ya no más sacrificio de animales, ya no más purificaciones con animales, ahora hay un solo sacrificio, que es el de Cristo, que es el de Él. Y ese sacrificio basta para justificar, para purificar, para perdonar todo, ¿no? Es otra de las cosas que Él viene a abolir. Uh-huh. Y esto porque en el Evangelio dice, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a darle cumplimiento. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Probablemente tú sepas algo más exacto respecto a leyes. ¿Qué quiere decir dar cumplimiento a algo? Bueno, no soy abogada, pero sí conozco. Te mueves un poco en ese medio. En el ámbito. Bueno, darle cumplimiento es precisamente aplicarse, ¿no? O sea, una ley está, se dice que es ley muerta cuando está en la Constitución, pero pues no hay, por ejemplo, leyes secundarias que permitan que se aplique. Voy a poner un ejemplo. La Constitución dice que uno tiene libertad de tránsito, ¿no? Y puede ir libremente por las calles, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Salvo algunas reservas. Estoy poniendo un ejemplo inexacto para entenderlo. Luego, los congresos locales tienen que legislar conforme a las propias necesidades, es decir, las necesidades de tránsito que tiene el estado de Colima o el estado de Yucatán no son las mismas que tenemos en el Distrito Federal. Uh-huh. Y se aplican en función a las propias necesidades. Luego entonces cuando ya están las leyes secundarias es cuando ya se puede llegar a cumplimiento a la ley. Cuando únicamente está en la Constitución y no hay un reglamento secundario, un código penal, un código de procedimientos, algo que le dé salida, como dices, un código de procedimientos, un código penal, es muy difícil, es más, no se puede aplicar una ley, salvo en casos muy extremos, ¿no? Salvo, por ejemplo, se podría aplicar, ¿no? En cuestiones federales, que de repente llegara un autobús y
y dejara, por ejemplo, cerrada la entrada a tu casa, ¿no? Bajo cualquier circunstancia se tendría que cumplir, ¿no? Pero eso es darle cumplimiento, es cuando ya hay todo un marco normativo, digamos, una estructura institucional que permite que esas leyes se apliquen, ¿no? O lleguen a cumplimiento. Bueno, esa es una muy buena forma de verlo. O sea, y cómo llegar a todo esto que Jesús nos ha pedido, pues realmente es todo lo que Él viene a darnos nuevamente, que son como las leyes secundarias, ¿sí? Para darle salida a todo. Claro. Pero yo agregaría también esto. O sea, cuando en un juicio se piden determinadas pruebas o documentos, en fin, algo para entablar este juicio, generalmente cuando se cumple esto, cuando se lleva todo lo que es requerido, se le pone un sello, ¿sí? Que dice cumplido. Claro. O sea, ya está cumplido esto. Y también nos dice Jesús el cómo hacerlo, que eso también es la forma de cumplir las leyes. No solo, yo veo el ejemplo, te dice no matarás, ¿no? Pero uno sabe que no debe matar. Tú pones también un ejemplo superlativo. Y dices, bueno, pero ¿cómo me dices que no mate a la persona que está entrando a robar de mi casa, ¿no? O que quiere llegar a violar a mis mujeres? Te dice, bueno, no lo vas a matar porque también amas a tu enemigo, ¿no? Y si tienes algún agravio, no solo vas a aceptar con amor el agravio, sino vas a poner más, ¿no? De lo que te están agraviando. Bueno, entonces ya te está dando, ¿no? Te está explicando cómo es que vas a aplicar esta ley, ¿no? Y si a mí me preguntan cómo es que viene a darle cumplimiento, es a través del amor, ¿no? Por eso, pero espérame, porque el amor es como esa parte ya que nos facilita el cumplimiento de todo lo demás, ¿no? Y sin necesidad de estar acatando la ley, sino ahora es por una entrega. No, pero yo me refería a esto porque hay algo muy, muy explícito en Luisa, porque Jesús le dice que el Padre, cuando él hace la promesa allá en el paraíso de un Redentor, Él pone un requisito. O sea, se requieren determinados actos de petición, actos buenos, actos santos, para que Él acceda a mandar al Redentor. Entonces se van cumpliendo a través de la historia, a través de todos los actos, de los sacrificios, de todos los buenos del Antiguo Testamento. Y el momento en el que se culmina todo aquello es cuando llega la Virgen María. Y ella, gracias a ser inmaculada, a tener esta vida de la divina voluntad en ella, a poderse espaciar en todo lo que es la divina voluntad, o sea, en toda la familia humana, ella hace los actos que toda la familia humana debería de haber hecho. Y entonces los entrega al Padre como hechos, y el Padre acepta mandar a su Hijo, a su Redentor. Y eso es lo que se llama la plenitud de los tiempos. ¿Sí? María es la plenitud de los tiempos. Es la que hace la plenitud de los tiempos, y ella es la plenitud de los tiempos. Pues porque se cumple el plan divino, ¿no? En la criatura. Se cumple, bueno, sí, el plan divino en ella, sí, pero ella es muy especial, porque el plan divino era para todos. Y en realidad ella es muy especial por todos los dones que Dios le da. No el principal, esto hay que decirlo, no el principal don, pero fundamental para llevar a cabo todo esto era ser inmaculada. Y ese es el primer don que se le da gracias a los méritos anticipados de su Hijo, ¿no? O sea, se le aplican los méritos de su Hijo, es redimida en el momento de ser creada su alma y nace inmaculada, o sea, nace en la posesión de esta divina voluntad, gracias a la cual puede extender sus peticiones, sus oraciones, sus actos buenos, santos, los puede extender a todos nosotros y entregárselos al Padre como hechos por toda la humanidad. Y ese es el punto clave. Ahí el Padre accede ya a mandar al Redentor. Claro. Esto quiero dejarlo muy, muy en claro, porque ese es el punto principal para que Dios cumpla sus obras.
En un principio sus obras fueron gratuitas. Él dio todo al hombre y lo dio gratuitamente. Pero en el momento en el que el hombre se sale, que rechaza lo que Dios le da, ahora Dios ya no lo vuelve a dar gratuitamente. Ahora quiere que el hombre lo pida. ¿Sí? Y entonces esto es muy, muy específico. Pone un número determinado de requerimientos para mandar al Redentor. Cuando viene Jesús a este mundo, con su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, nos obtiene el perdón del pecado original. ¿Qué es eso? La restitución de la vida divina. Nos reinserta, nos reinjerta en Él. Uh-huh. Y entonces ahora ya tenemos a este Jesús en nosotros. Pero falta esa voluntad divina para hacer crecer a debida estatura la vida divina que ya nos restituyó. Para suplir eso nos da la gracia santificante, y esa la vamos ganando, y con eso vamos haciendo crecer esta vida divina. Y son los efectos de la vida divina, no es la vida misma. Son los efectos de la vida divina. No es la vida divina misma, pero sí los efectos de la presencia de Dios en nosotros. Así es. Y eso es lo que ha hecho las grandes santidades que tenemos en toda la historia de Cristo para acá, ¿no? Claro, y no es otra cosa más que una relación de amor entre la criatura y Dios, ¿no? Uh-huh. En mayor o menor escala, como haya sido, y cada una de igual importancia, ¿no? Pero al final del día es eso, ¿no? Es una relación entre la criatura y lo que es, entre la criatura y su creador, y lo que el efecto, ¿no? De esta relación de amor. Yo digo que es una relación de amor. Una relación de amor, así entre Dios y el hombre, ¿no? Uh-huh. Y los efectos que eso deja. Pero aquí hay un paradigma muy grande, la divina voluntad, que va más allá. Exacto. O sea, Jesús y María son como un parteaguas en la historia. Uh-huh. O sea, es un parteaguas, se termina una época, la época de Yahvé, la época, no de Yahvé, sino del Dios de los ejércitos, la época de la ley. El Dios vengativo, ¿no? Que le dice a Moisés, que mi Dios tan vengativo. Así. Y se abre la época del Dios amor, del Dios Padre, del Dios que nos deja indicado Jesús en el Evangelio, en donde la mayor parte de la perfección se basa en el amor. Claro. Primero nos la ponían en las virtudes, que esa es la ley. Uh-huh. O sea, no hagas y me tengo que forzar a no hacer, y eso se llama virtud. Claro. O haz esto que no te gusta, que no lo haces, y me tengo que forzar a hacerlo para ser agradable a Dios. Y también yo ahí veo también otro porqué de las palabras de Jesús, de que vengo a darle cumplimiento a la ley, ¿no? Quiere decir que tal vez no se estaban cumpliendo las leyes, ¿no? Es decir, aunque estaban ahí, no se estaban aplicando. Te decían no matarás, pero iban los ejércitos y mataban a miles, o sea, destruían ciudades, ¿no? Te pongo un ejemplo. No sé, no robarás, ¿no? Y estaban los publicanos. Te pongo un ejemplo. Te decía, no cometerás adulterio, ¿no? Y bueno, como hasta la fecha, ¿no? Que tampoco se cumple, pero estoy poniendo también como marca decir, está la ley y no la están cumpliendo, ¿no? Por eso, no había un cumplimiento exacto. Por eso Jesús nos dijo en esta lectura que Él viene a darle cumplimiento total. Uh-huh. O sea, por un lado viene a cumplir la ley en perfección. Él es el único que la cumple en perfección. No, María también. María. O sea, no. Bueno, primero María. No la descartemos, ¿no? Bueno, o sea, por eso pregunto. es María y es Jesús, sí, también. Claro. Entonces es la parte que tú dijiste, o sea, el darle salida a la ley del amor de Dios. Uh-huh. Vienen a poner ese camino, vienen a cumplir los requerimientos que Dios había determinado para mandar al Redentor, y viene a cumplirla en perfección, porque Él, que es el que va a dar el cambio, tiene que ser la perfección en la ley. No sé si... Sí. Para poder cambiar necesitas llegar al tope
de lo posible de cumplimiento de la ley y de ahí partir hacia la nueva etapa. En este momento es exactamente lo mismo. Y Jesús nos deja dicho lo siguiente, que esto es interesante. Dice, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Primera cosa, quiere hacer de Luisa una imagen perfecta de él. Una imagen que no se diferencia absolutamente en nada, ni siquiera en las acciones. Santo como el Padre Santo, ¿no? Así como Jesús cumplió en plenitud la santidad del Antiguo Testamento en él, así como María cumplió la santidad del Antiguo Testamento en ella, en esa misma manera ahora Luisa tiene que cumplir en ella la santidad en la que ella vive, que es la santidad humana. Las virtudes. La santidad basada en las virtudes. Y la gracia, ¿no? Por eso, pero es toda la santidad. Uh-huh. Todos los santos, ha habido infinidad de santos, han caminado quien por un lado, quien por otro, por un camino, por un atributo divino, o sea, se han ido acercando. Y ha habido muchos que han llegado al tope de la santidad y en que Dios se ha prodigado en ellos infinitamente, ¿sí? Pero siempre con un límite, lo humano junto a lo divino, junto, pero nunca fundido en lo humano. Sí, o sea, ese es el punto. Entonces, todos los santos hasta la actualidad, bueno, hasta antes de Luisa, tenían este techo, este tope. Ahora, Luisa, para poder hacer una imagen perfecta de Jesús, tiene que poner en ella todos los aspectos de santidad que ha habido en toda la historia del catolicismo, del cristianismo. Y una vez teniéndolo, ya podrá empezar a dar esta nueva, ¿cómo diríamos? Santidad divina, ¿no? Y las palabras son muy claras. Dice, dar principio a una santidad tan noble y divina. Dar principio, ¿qué quiere decir? Nadie antes de Luisa pudo vivir esto. Las palabras de Jesús, ¿mandé? La santidad de la divina voluntad. Por eso, la santidad de la divina voluntad. Uh-huh. Y eso que quede así perfectamente establecido. Hay muchos lugares donde Jesús lo afirma y lo reafirma. Eres la primera. Eres única en la historia. Ese es otro punto importante. Única en la historia. Sí, interesante todo esto, ¿no? Impresionante, ¿eh? Para muchos es... Impresionante porque empezamos a ver que Luisa es una figura muy especial en la historia, o sea, en la historia del cristianismo. Luisa no es una persona más, no es un santo más, sino es algo más allá, ¿no? Pero para que entendamos quién es Luisa, porque habrá algunos que nos estén escuchando por primera vez o no tengan idea quién es Luisa, van a decir, bueno, ¿de quién están hablando, no? De Luisa. No, bueno, es una historia, o sea, que creo que ya casi todo mundo conoce algo o ha oído hablar de Luisa. Bueno, todos los que conocen la divina voluntad. Y aún los que no la conocen, Gis, porque hay muchas personas que han oído el nombre de Luisa Picarreta, pero lo confunden con una mística más, con una santidad más. Pero en fin, creo que sí sería bueno hablar un poco de Luisa. Ahorita lo que yo quiero, para empezar todo este camino que queremos llevar a nuestros oyentes, es poner las bases de por qué es todo esto. Entonces, es una historia de religión, una historia de revelación de Dios al hombre, donde empieza desde Adán. Adán se sale, continúa a través del Antiguo Testamento, continúa a través de los profetas, a través de Moisés, en fin. Y
culmina con Cristo. Ahora, este culminar con Cristo es lo importante. Cristo viene y modifica, Cristo viene e implanta nuevas reglas, nuevos modos. Cristo viene y nos da una manera, nos da una esperanza totalmente fabulosa respecto a la esperanza del Antiguo Testamento. Claro. Sin embargo, el mismo Cristo nos deja dicho que no es todo. Dice, todavía tengo mucho que decirles. Y eso es en donde estamos queriendo incidir ahorita en este momento. O sea, ir planteando cómo Jesús va a ir modificando la ley antigua y poner su ley nueva. Y ahora, con Luisa, vamos a ver qué es lo que quiere poner, para después empezar a ver ya quién es Luisa. Porque ahorita le podríamos decir Luisa o le podríamos decir, ¿qué será? María, o le podríamos decir Gisbeleni, no, ¿verdad? No, todavía no. No, todavía algún no. día. Algún día, bueno. Entonces, pero ese debería ser nuestro objetivo, ¿no? Claro, así es. Dice, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí, y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Que es el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad. Todos. O sea, todos los tipos de santidad que ha habido, ahora Luisa los tiene que llevar a cabo y cumplirlos en ella. Y esto ya de por sí, esto sería enorme para situarla en un punto totalmente por encima de cualquier santidad que haya habido. Porque se va hasta el tope en todas las virtudes, en todos los aspectos de imitación de la vida de Jesús, que esa es la santidad, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tendría una pregunta, ¿no? ¿Cómo, que a lo mejor a muchos les surge, cómo es posible que Luisa pueda contener todas las santidades, ¿no? Por ejemplo, si no realizó las obras de San Juan Bosco, ¿no? Las escuelas, estoy poniendo un ejemplo. O si no realizó las obras de caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que fueron miles o millones, no sé. O si no realizó, no sé, tal vez las mortificaciones de Santa Catalina, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos porque, bueno... Los milagros de X santo, ¿no? Que no me sé todos los santos, pero algunos, los que se vienen a la mente. O la pobreza extrema de San Francisco, ¿no? O de San Antonio, ¿no? Esta entrega de San Antonio. No sé, o sea, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer tanto en un periodo de vida, o sea, y comparado con obras tremendas, ¿no? Obras inmensas. Exactamente, ahí está el meollo de todo. No se trata de las obras, se trata del espíritu. O sea, las obras de que hace un santo, las hace gracias a todo lo que Dios ha puesto en él, todo lo que él ha logrado obtener de Dios. La santidad no es realmente un logro del hombre. El hombre se esfuerza por renunciar a lo suyo y Dios va poniendo de lo suyo. Entonces la santidad como tal sale de Dios. Uh-huh. Ahora, ¿qué haga el hombre con esa santidad? Eso ya son los efectos. Entonces, los efectos de la santidad de... ¿Quién dijiste que hizo obras enormes? Bueno, Santa Teresa de Ávila, tantas fundaciones. Bueno, no es necesario que Luisa las haga, porque ahora Luisa posee en ella la santidad que Dios puso en Santa Teresa, ahora la pone en Luisa. Pero Luisa tiene otra misión, pero la santidad la tiene ella. Y las obras de misericordia, ¿no? Que el mismo Jesús, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al, uh-huh, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. Esa es la manifestación.
O sea, esa es la manifestación de unas, ¿cómo diríamos? Participación de atributos divinos. Si fuera necesario hacer obras, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Queremos ser santos? Esa es como nuestra obligación. Sí, porque dice, bueno, no solo hay que cumplir, no solo no hay que hacer esto, no matar, nos explica cómo, ¿no? La ley del amor. Hay que llevar a cabo. Y también hay que, llevar a cabo. Bueno, sí, llevar a cabo, pero lo que tienes dentro. Uh-huh. Y cuando lo tienes dentro es para que lo uses en tu prójimo, en la iglesia. O en la no iglesia, no importa, en el prójimo. En los gentiles, ¿no? Les dice. Como la Madre Teresa. Uh-huh. O sea, la Madre Teresa no le preguntaba a un enfermo si era católico o no. O sea, ella practicaba esa caridad. Pero ese es el uso que le estás dando. Pero el amor, la santidad, lo que realmente vale la pena, eso es de Dios puesto en ella. Claro, porque y realmente lo que nos mueve es Jesús, ¿no? Uh-huh. Es ese amor por Él. Y la santidad es esa imitación de su vida, ¿no? Donde ya el parámetro no es el mundo, no son los hombres, sino es el mismo Jesús, ¿no? Pues sí, pero entonces diríamos que ¿dónde está la santidad de la Virgen María si nunca hizo nada? Ese es un buen punto. O sea, dice uno, bueno, la Virgen María no hizo fundaciones, no salió, no hizo hospitales, no atendió enfermos, no hizo nada. Y es que esa es la concepción que se tenía hasta o al menos que yo tenía, no quiero generalizar, pero que yo tenía hasta antes de conocer la divina voluntad, ¿no? A mí me quedaba clarísimo que María era extraordinaria, que era punto y aparte de toda la santidad. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, yo sentía que estaba como despreciada, o sea, me queda claro que era punto y aparte la Virgen, pero al mismo tiempo, de manera contradictoria, como que estaba como relegado o despreciada. Yo le digo que era como de chocolate, ¿no? Uno utilizaba así el chocolate. Cuando jugaba decía, no, es que el más chiquito, no, bueno, pero él no cuenta porque él juega, pero él es de chocolate. Porque o sea, no entra dentro del juego, sí, pero que corra con nosotros. Sí, pero está bien que juegue, pero él es de chocolate, ¿no? Entonces así es como, bueno, sí es la mamá de Dios, ¿no? Es la mamá de Jesús, es inmaculada, lo máximo, pero es de hecho, o sea, como que ahí está, ¿no? Como a un lado. Y es muy interesante, ¿no? Porque también algo que me ha ocurrido a mí en la Divina Voluntad es, si de por sí yo era una enamorada de María, es enamorarme más de María y de Dios, ¿no? ¿Eres enamorada de María o del chocolate? Una de las dos, es que soy migrañosa y pues no puedo comer chocolate. Perdón, pero entonces no. Pero de repente me porto mal y me como uno que otro. Pero bueno, esto me refería, ¿no? Que también, o al menos de manera personal, logra uno enamorarse más de Dios, de Jesús, descubriendo el misterio de María, ¿no? Que es el misterio también de la divina voluntad. Así es. Es que todo esto, por ejemplo, a María no se le podía conocer antes de conocer esto de la divina voluntad, porque la veríamos simplemente como una mujer que estuvo siempre en su casa, que estuvo atendiendo a su familia, a su hijo, a su esposo, y después estuvo siempre con San Juan. Incluso estuvo aislada. Que estuvo liderando, digamos, a los apóstoles hasta que se fue. Pero en realidad no se sabe nada de ella, ¿no? Pero alguna cosa así en especial que haya hecho, alguna obra grande como las que nosotros queremos ver, pues no hizo nada. Ahorita ojalá nos alcance el tiempo para llegar a esto, ¿no? Y también, yo lo digo un poco jugando, no me gusta el término, pero como un poco del abogado del diablo. El abogado del diablo, claro. Porque no es abogado del diablo, pero si no son dudas, ¿no? Que me surgieron a mí en un principio, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando tienen. Pueden tener, claro. Porque son, pues es un paradigma, ¿no? Es algo que nos genera, así como les generó una sacudida, ¿no? A los judíos cuando les dijo, ¿no? Que ya no era o sea, ya no se podían divorciar de sus esposas, sino ahora era esto. Uh-huh. Han de haber dicho, híjole, pero está loco, ¿no? Y lo decían, ¿no? Los fariseos. Pues lo mismo te dicen, a ver, ahora ya no es esto, ahora es
esto otro, te dicen, a ver, sí, pero las obras, ¿no? No, y los todo mismos lo demás. apóstoles. Claro. Dice, si las cosas son así, entonces no conviene casarse. Eso Claro. lo hubiéramos sabido antes. Bueno, no, pero es realidad, es una pregunta que puede surgir en muchas personas, en que valoramos la santidad por las obras. Y el mismo Jesús lo dice, ¿no? Por sus obras los conoceréis, ¿no? Por eso, pero eso, bueno, eso sería cosa de discutirlo. Porque Jesús lo que nos habla es simplemente ámense, ¿sí? Y yo diría, bueno, si estas obras, ha habido muchos santos, sobre todo, por ejemplo, los ermitaños, no hacen nada. Los contemplativos, ¿no? Los encierros. Todos los contemplativos de la actualidad, que son los ermitaños actuales, ¿no? Los místicos. Que en realidad pues no han hecho grandes obras y sin embargo han hecho mucho bien a la humanidad, y gracias a ellos hemos tenido grandes gracias, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir, es la santidad, y ahorita vamos a verlo porque sí es importante para que no quede así al aire. Dice, y a medida que los pases todos estos estados de santidad humana, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndoles les pongo el sello cumplido. Que eso era lo que el Padre Celestial había pedido ahora para dar su voluntad, que era lo que no había dado. Entonces, ahora con Luisa, ella tiene que cumplir todo lo de toda la humanidad para que el Padre acepte dar nuevamente su voluntad. Y dice, todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas y da a ella su principio. O sea, ya nos dijo, en el momento que llega al tope Luisa, tope de santidad humana, ahí es donde la santidad divina inicia. En alguna ocasión le dice, tú serás la primera en convertir las virtudes humanas en virtudes divinas. Así que, en atributos divinos. Entonces, bueno, este es el punto. Luisa es otro parteaguas en la historia. Y Luisa es un portento de santidad, porque no por obras, como decías, Jace, sino por lo que contiene prácticamente en ella todo lo que la divina voluntad contiene. Y de la divina voluntad es de donde ha salido toda la santidad de todos los santos. Claro. Es como la santidad de San Juan Diego, ¿no? Por ejemplo, que él no construyó la iglesia, ¿no? Me refiero a la iglesia físicamente. Ándale, de la Virgen de Guadalupe, pero su santidad está en relación a su pequeñez, a su humildad, ¿no? A su sencillez, y en esta relación de amor con María, ¿no? Por ejemplo, nada más, y el entregarse totalmente a María. Está en la santidad de Santa Faustina, ¿no? También que su santidad está en esta relación de amor con Jesús y transmitir el mensaje de Jesús, ¿no? Que no tiene que ver con obras de caridad o con una gran hospital, ¿no? Como el Padre Pío, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces nosotros también confundimos, incluso nos podemos perder, ¿no? Porque hay personas que hacen grandes obras de caridad, ¿no? Y no son santos. Y se da mucho en la política. O se da más bien en la política. Bueno, pero ahí en la política yo dudaría mucho que haya obras de caridad. Se dan. O sea, de caridad. ¿No serán más bien obras como beneficio personal? Bueno, pero por ejemplo es como algún político que tiene pretensiones de ser gobernador, ¿no? Y para ganar adeptos pone un hospital para ayudar a niños con cáncer. ¿Y es el beneficio para quién fue? Para él. Para él, pero pues también se benefician los niños con cáncer. Exacto. Pero la digo, gente dice, lo que cuenta, qué bueno es este hombre, ¿no? Y votan por él. Lo que cuenta es la motivación. La intención. O sea, el momento que la intención va viciada con algo humano,
definitivamente no podemos llamarla obra buena para Dios, O sea, hace mucho bien, hace todo, sí, indiscutiblemente. Qué bueno que se hizo, magnífico. Pero la intención de esa obra no fue por amor al prójimo. No fue por el por bien amor en sí a Dios, mismo, ¿no? Sino fue por bien personal. Claro. Entonces, yo creo que en realidad vamos a referirnos a las obras, por ejemplo, obras buenas que el hombre hace, y que hay muchos hombres o mujeres que han hecho obras, grandes obras, sin darlas a conocer. Y sin ningún beneficio personal, sino totalmente entregándose ellos a una obra benéfica para alguien o para algunos. Y lo dice el mismo Jesús en el Evangelio: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. La izquierda, así es. Es sencillo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya tenemos este principio. Luisa viene a dar cumplimiento a toda la ley de la santidad humana. En ella se concentra toda la santidad humana y en ella es en donde vamos a tener el principio de esta santidad divina. Claro. Ahora, ¿qué es esto de la santidad divina? Podríamos hablar, bueno, de eso vamos a hablar yo creo que varios años, si es que nos soportan aquí. No, si nos soportan aquí, si nos da vida, ¿no? si nos da vida también. O sea, pero hay una lectura que es muy interesante porque define perfectamente esto que hemos estado hablando ahorita. Y dice: el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Que eso es lo que comentábamos hace un instante. No importan todo lo que se haya hecho de los milagros, las obras de caridad, las fundaciones, no importa nada de eso. O sea, todos ellos quedan atrás del alma que hace su voluntad, que vive en su voluntad. Entonces, creo que vale la pena continuar leyendo para irnos adentrando cada vez más. Dice, confrontándolos, o sea, comparándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Parece que no hace nada. María parece que no hizo nada. Y esto también, mi experiencia en la divina voluntad, es lo que más trabajo me costó entender. O sea, yo no entendía, o sea, cómo era esto, y la verdad me choqueaba, ¿no? Cómo era esto de esta relación de Jesús, o sea, cómo este seguimiento de Jesús, esta nueva relación con Jesús, pero no hacer nada, ¿no? Y ahí también está un despojo, ¿no? Porque para mí fue así como choqueante, a ver, ¿no? Ir a darle a comer y esto, ¿no? Estas cosas que también nos regocijan tanto, ¿no? Porque en muchas ocasiones, hablo por mí, no conozco las inquietudes de los demás, ¿no? Las motivaciones, pero en muchas ocasiones es para demostrarnos a nosotros mismos o a los demás que somos buenos, ¿no? Y que ayudamos, o tiene que ver también en cierta autocomplacencia. O demostrar nuestra relación con Jesús, o no sé, es como un poco de exhibicionismo, aunque la motivación sea. Por eso, pero si ¿no? Lleva algo de esto es que va viciado, ¿no? Va viciado. Y también el desprenderte de esto que te mueve tanto, porque lo hemos hablado, que hay más satisfacción en el dar que en el recibir. Uh-huh. Esta satisfacción, o yo le diría este gusto, este placer, ¿no? Por el dar, por el ayudar, hasta en algún momento de privarte de ello, ya es un desapego, ¿no? Aunque después, movido por la divina voluntad, se puede hacer eso, o cosas mucho más grandes,
ya el mismo Jesús, ¿no? Actuando a través de nosotros. Así es. Entonces, bueno, llegamos a una conclusión, o sea, lo que importa, vamos a decirlo, lo que importa no es la acción, sino la intención. Lo que importa no son las obras, sino aquella motivación, no motivación, sino aquello de donde salen las obras, que es tu vida interior. Yo recuerdo en uno de los retiros, en el último retiro, que decía una chica, dice, pero es que ¿cómo es posible que usted me diga que yo deje de ir a luchar en contra de las misas negras, ¿no? Cuando le están haciendo tanto daño a Jesús. Y también aquí puede entrar una confusión, ¿no? Y es precisamente en la motivación. Es decir, o sea, ya no lo hago porque yo quiero hacerlo, ¿no? Sino lo hago porque Jesús lo quiere hacer en mí. Y toma totalmente otra dimensión. Y en primer lugar me quito yo. O sea, ya no soy yo la que lo está haciendo, como decía San Pablo, ¿no? Sino es Jesús, ¿no? El que obra a través de mí, de entrada. Y dice el mismo Jesús en uno de los escritos, en el principio. Dice que, porque le pregunta a Luisa, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? Dice, tú no te preocupes, o sea, tú solo lo que vayas a hacer ponlo en intención como si yo lo fuera a hacer. Y lo hago yo. Y te doy el mérito. Como en ese momento lo hice yo, o sea, yo te doy el mérito y en ese momento yo lo hice. No recuerdo las palabras exactas, pero es lo que explica Jesús, ¿no? Entonces, nada más para poner un ejemplo, toma otra dimensión. Es decir, voy a dar mi despensa a esta familia pobre, porque muchos tienen apadrinada alguna familia, ¿no? Voy a dar mi despensa o voy a llevar mi aportación a esta familia que tiene necesidad. No porque yo lo quiera hacer o porque yo me quiera sentir bien, sino porque Jesús quiere hacerlo. Y toma otra dimensión, porque ya no lo están recibiendo de mí, sino lo reciben de Jesús. Ya no lo hago yo, sino lo hace Jesús. Así es. Y se vuelve un acto divino. Y tiene mucho más profundidad, o sea, es Jesús quien lo hace, es Jesús quien actúa a través de la criatura, perfecto. Y es Jesús quien te mueve. Y eso es totalmente diferente del acto humano hecho en la voluntad humana que el acto divino. Pero no se queda nada más ahí. Porque en realidad el beneficio de la santidad en la divina voluntad no es un beneficio para la criatura o para las criaturas, sino es un beneficio inclusive para Dios. O sea, y esto también es así. Entonces, como que dice uno, ¿para Dios? Sí, para Dios, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, o sea, el tiempo se nos termina, yo quisiera terminar esta lectura, porque dice, el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás. Si le faltó algo, nada más pónganle etcétera. Pero está nombrando todas las cualidades de las diferentes santidades de las virtudes. ¿Te fijaste? Claro. Entonces contiene en ella, y ella es la que da esto. Ella es el milagro que hace hacer milagros. Ella es la palabra que hace que los predicadores conviertan. En fin, ella es el paso que hace que los misioneros caminen. O sea, ella lo contiene todo, ¿sí? Cosa que ningún santo puede decir. Yo pongo este ejemplo, ¿no? La santidad de San Francisco de Asís
todo lo que hizo San Francisco de Asís, jamás, toda su vida, santidad, nuestra transformación que también trajo San Francisco de Asís a la iglesia, no se podrán jamás comparar con una mirada de Jesús, claro, con un respiro de Jesús, o un de aliento María, de Jesús, o de María, ¿no? Un latido de María. Así es. Y es exactamente esa la diferencia, ¿no? De Así todas es. Las obras que se hacen en la santidad humana, ¿no? Que son obras que son gratas también a Dios. Y obras grandes, y obras muy buenas. Pero jamás podrán comparar todas las obras de caridad con una Madre con una obra con un respiro movimiento de Jesús, con una mirada de Jesús. Así es. Que eran suficientes para transformar, ¿no? Con un toque de Jesús que, bueno, transformaban las aguas, ¿no? Que es el mismo Dios. Así es. Entonces dice, he aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas, porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida, ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales. Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad, que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma qué será de aquellas almas que la hacen. Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer mientras hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. Bueno, este es el punto de partida. Un Jesús que nos está diciendo exactamente qué es lo que Él vino a hacer a este mundo, cómo lo hizo, y un Jesús que nos indica qué está queriendo hacer con Luisa y nos indica para qué, para llegar a esta santidad, para dar este brinco pues es ascender en el grado de santidad. Lo anterior quedó como hecho, cumplido, querido por cumplido. Dios, está cumplido. Y en Luisa se puede decir lo mismo que dice Jesús de él. Vine a dar cumplimiento a lo antiguo, a perfeccionar lo antiguo, no a quitarlo, porque el obrar de acuerdo a las virtudes, que es lo que conocemos, no solamente vamos a seguir obrando así, sino lo vamos a perfeccionar obrando a través de los atributos divinos que Jesús quiere depositar en cada uno de nosotros. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos como principio de nuestro itinerario espiritual, itinerario camino que nos lleva a la santidad divina. Nos veremos la próxima semana con mucho gusto y si Dios quiere. Gis, muchas gracias por estar. Doctor. Gracias. Muy interesantes estos conceptos vistos desde el punto de vista de quizá de la política. Pero disculpa. No. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.